cómo se protegen los derechos humanos en sede judicial. Durante 2017 en este espacio le dimos cuenta sobre diversas sentencias que precisamente protegen los derechos fundamentales. Hicimos un recuento y se las vamos a presentar en este programa especial. Soy Verónica González, comenzamos. En 2013 entró en vigor la nueva ley de amparo. Una de las reformas permite presentar amparos colectivos. Vamos a ver cómo se aplicó esta nueva figura en el caso del Cinema Coyoacán. En el 2010, luego de varios años de estar abandonado, el antiguo Cine Coyoacán fue remodelado. Los administradores del inmueble dijeron a los vecinos que las actividades del nuevo lugar mejorarían el barrio. Un centro de espectáculos con arena para lucha libre y un bar con un aforo para 500 personas. Los vecinos estuvieron en total desacuerdo. El que aquí al lado tengamos un centro nocturno, un centro de espectáculos, un bar, aunque se venda vino tinto nada más, no deja de ser una bebida alcohólica. Estamos viendo y viviendo en la actualidad situaciones que desafortunadamente el alcohol está llevando a que se pierdan vidas, a que se conviertan delitos. Entonces debemos de controlarlas en lugar de estarlas ampliando. Los vecinos no están en contra del progreso, no están en contra de quitarle el trabajo a la gente, no están en contra de nada de esto, pero lo que sí, pues tienen hijos chiquitos, tienen familia, compraron una casa en una zona residencial, pues no quieren junto tener como se dice en nosotros los chavos, un antro. Y sostenían que una edificación que estaba en un predio contiguo al de ellos era irregular e ilegal y que no se debía autorizar e impugnaron las autorizaciones que autoridades de la Ciudad de México habían otorgado en su momento, autoridades entonces del Distrito Federal habían otorgado para el funcionamiento y el uso de suelo correspondiente. Los vecinos recurrieron a un abogado para defender su derecho a un medio ambiente sano, ya que según ellos, las actividades del centro de espectáculos conllevan contaminación visual y auditiva, además del flujo de cientos de personas ajenas al barrio. Tristemente la necesidad como vecinos nos lleva a unirnos porque se buscó la forma de no llegar a esto pacíficamente, ¿no? Digo, bueno, no estamos en una guerra, pero bueno, sin tener que llegar a un juicio y a todo esto, porque quisimos hablar con ellos y explicarles que, bueno, estas son nuestras casas, esto es nuestro patrimonio, aquí viven nuestros hijos. Así comenzó la batalla legal entre las dos partes, una sosteniendo que era ilegal esta remodelación y la otra que tenía derechos adquiridos para hacerlo. Al querer nosotros hablar con ellos y encontrarnos con negativas y mentiras que nos siguen diciendo y nos siguen engañando, pues obviamente tuvimos que acudir a las instancias judiciales. Un proceso de 5 años que inició con un juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Ellos perdieron su uso de suelo, viene en la sentencia, porque originalmente era un terreno de 5,000 metros. Después de estos 5,000 metros lo redujeron a la mitad y quedó en 2,500. Y ellos pensaron que por el hecho de ya tener una licencia anterior de 5,000 metros, si redujo mi terreno, pues me quedo por el 2,500 y sigue siendo. Nunca pidieron otra, nunca hicieron ningún trámite. Los administradores del cine obtuvieron un amparo para desarrollar su proyecto. Y si bien una constancia de uso o una licencia de uso de suelo expedida en un determinado momento bajo unas ciertas condiciones podía permitir un uso de ese inmueble para determinados efectos, con el paso del tiempo puede ser que ya no corresponda a ese uso y se puede modificar porque no son inmutables. Este es en parte lo que sucedió aquí, una constancia expedida para determinados usos en un predio de determinadas dimensiones, con el paso de tiempo se fue reduciendo y entonces ya no correspondía a ese uso.
Ante esta situación, los vecinos promovieron otro amparo ante el 18º Tribunal Colegiado en materia administrativa. Es un asunto interesante en la medida que refleja cómo la participación de personas a través de la figura del interés legítimo los puede llevar a cuestionar y a poder someter a la revisión de las autoridades del juicio constitucional los actos de las autoridades y que finalmente sea y prevalezca el espíritu de la Constitución. La colonia del Carmen Coyoacán es un área de conservación patrimonial y una de las zonas históricas más emblemáticas de la Ciudad de México. Es por ello que artistas, intelectuales, académicos y colonos presentaron un recurso ante el 18º Tribunal Colegiado en materia administrativa, conocido como Amicus Curiae. Este recurso permite a un tercero ajeno a una disputa legal emitir una opinión y argumentos a favor de una de las partes. Este asunto es muy bonito y es muy importante para el derecho mexicano, porque es de los pocos asuntos que hay de interés difuso, un amparo colectivo. Es de las pocas veces que ya un grupo de vecinos sin un interés directo, jurídico, pueden presentar un amparo o un recurso ante el contencioso administrativo, que fue como fue inicialmente esto, y ganar. En 2011 hubo dos reformas que cambiaron el desarrollo del juicio de amparo: el sistema de derechos humanos y, a la par, la reforma al juicio de amparo, que permitió más accesibilidad a los ciudadanos a través del interés legítimo. Un tribunal colegiado ordenó que fuera liberado un migrante salvadoreño después de haber permanecido más de un año detenido. Este hombre solicitó asilo al gobierno mexicano. Me pararon dos muchachos en una motocicleta y me dijeron que ya me habían visto mucho tiempo por ahí vendiendo en su pueblo de ellos y que tenía que pagar yo una extorsión. A mí me pusieron 75 quetzales diarios que tenía que dar de extorsión, diarios. Y yo, como no tenía el conocimiento como los tenían ellos, vendía muy poco. Entonces 3 veces dejé de dejar de pagar la extorsión y ya no fui a vender. Y saber cómo hicieron para averiguar dónde yo vivía. Llegaron y tocaron la puerta donde yo vivo y salí yo y los conocí y me dijeron a mí que si no me retirara de mi familia, pues el que iba a pagar era mi mamá o alguno de mis hermanos, ¿verdad? Y entonces yo, para no verlos lastimado, ver a mi familia así, pues que las maten, me vine para México. En aquellos casos donde la gente transita por México, pues antes de llegar al sueño americano, pues pasan por el infierno mexicano, ¿no? No podemos exigir a otros países como Estados Unidos que haya un trato digno, que no se persiga, que no se criminalice a migrantes, cuando nosotros como sociedad estamos haciendo lo mismo con los centroamericanos o con los sudamericanos. En septiembre de 2015, José de la Paz cruzó la frontera con México procedente de El Salvador. Iba huyendo de bandas criminales que lo amenazaron de muerte. No habían pasado ni 2 meses cuando fue detenido e ingresado a la estación migratoria de Tapachula, en Chiapas. Luego fue trasladado a la Ciudad de México. Él ya había solicitado, desde que es detenido e ingresado a la estación migratoria, el reconocimiento de la condición de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR. Y eso hace que su procedimiento migratorio quede suspendido. Aunque el Instituto Nacional de Migración ordenó que José fuera puesto en libertad para seguir el procedimiento de su solicitud de asilo, esta disposición nunca se cumplió. Pasaron 6 meses antes de que José recibiera asesoría legal para combatir la detención arbitraria de la que era objeto. En esas condiciones se les generan afectaciones a las personas y a sus familias, y el Estado mexicano está obligado a reparar ese tipo de maltratos, que puede ser desde una permanencia ilícita en una estación migratoria hasta la muerte de su familiar en una masacre cometida por bandas del crimen organizado.
Cuando Simón Hernández asume la representación jurídica de José, intenta hacer cumplir la orden de que fuera puesto en libertad, pero la autoridad se negó, así que interpuso un juicio de amparo. Ya en el proceso ante el juez de distrito solicitamos la suspensión de la detención administrativa. Inicialmente es concedida, pero con requisitos que la hacían inefectiva, particularmente que él quedara bajo custodia del consulado, que otorgara una garantía económica. Inconforme, apeló la sentencia ante el 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, con base en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afectan a personas migrantes y sujetas a protección internacional. El Tribunal Colegiado ordenó que José fuera puesto en libertad. El Tribunal Colegiado establece un precedente histórico, novedoso. El alojamiento, como lo define la ley de migración, es una detención en sentido formal y material. Y como detención, pues tiene una serie de principios. Debe ser impuesta caso a caso, debe tener un principio de necesidad, de proporcionalidad, y debe ser la última medida en materia migratoria. En un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró la emisión de esta sentencia por establecer la excepcionalidad de la detención migratoria. Por eso felicitamos a las autoridades mexicanas y las instamos a seguir por esta senda, apunta el comunicado de la Comisión Interamericana. El objetivo es establecer medidas alternativas a la detención, como presentarse a firmar semanalmente ante un juzgado, tal y como lo ordenó el Tribunal Colegiado. Y es que el problema de la migración ilegal, lejos de resolverse, va en aumento. Se estima que en los últimos 4 años se incrementó 1000%. La mayoría de las personas provienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. No solamente enfrentan una condición de opresión provocada por el gobierno, persecución, falta de respeto a sus derechos, sino además enfrentan el gravísimo riesgo que muchas veces les cuesta la vida de manera brutal de la participación también del crimen organizado. El Consejo de la Judicatura hoy, Verónica González. Hacemos una pausa y regresamos a este programa especial del Consejo de la Judicatura hoy. Las y los usuarios de los servicios de telecomunicaciones tenemos vías legales para protegernos de los malos proveedores. Bueno. Sí, muy buenas tardes. Tengo el gusto con el señor José Manuel Saldaña. Sí, buenas tardes, dígame. Oiga, señor, ¿usted maneja alguna tarjeta de crédito? Sí, señor. Pues mire, le estamos ofreciendo una tasa más baja que la que le da su banco. Únicamente tiene que confirmarme algunos de sus datos. Muchas gracias, pero en este momento no estoy interesado. ¿Por alguna razón especial? Pues no necesito otra tarjeta de crédito. Mire, déjeme nada más unos minutos explicarle los beneficios de esta tarjeta. Muchas gracias, señor, pero en este momento voy corriendo a una junta. Le agradezco mucho su llamada. Bueno, agradezco su tiempo. Yo me vuelvo a comunicar con usted más tarde. Hasta luego. ¿Hasta qué punto este tipo de llamadas invade nuestra privacidad y nuestro derecho a la protección de datos personales? Escuchemos la opinión de los especialistas. Vivimos cada vez más en un mundo vigilado. Como ciudadanos, nuestra información está circulando todo el tiempo acerca de las páginas que visitamos, lo que compramos a través de las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, y toda esa información circula en mercados negros. Entonces, también la información que les damos a un banco, la información que les damos a cualquier empresa con la que entramos en relación nosotros, esa información es muy posible que entre en un mercado negro de datos. No hay restricción
para que algunas bases de datos fluyan entre empresas o entre grupos financieros. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una cuenta en X banco, porque luego se enojan porque digo marcas, pero en X banco, y este banco pertenece a un grupo financiero, es decir, que tiene aseguradora, que tiene arrendadora, entonces se pueden comunicar estas bases de datos. Esto está previsto por la ley y no es ilegal. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el primer semestre de 2016 se registraron en México 23 millones de llamadas para la venta de seguros. Estas llamadas, realizadas por parte de 21 aseguradoras, solo reportaron la venta de 400,000 pólizas. En México, no existe una regulación específica para evitar este bombardeo de llamadas. Tiene que haber sanciones a las empresas que hagan uso de sus datos. Es decir, que si yo estoy recibiendo llamadas de un banco con el cual yo no tengo relación, ¿sí? Y si este banco está haciendo este tipo de prácticas, que haya sanciones fuertes frente a este banco. ¿Por qué? Porque quiere decir que fue un cliente de un mercado negro de datos personales. Ahora, existe también otra posibilidad. Cuando nosotros contratamos algún producto financiero en general, sobre todo en el tema bancario, al final de tu contrato, muchos te preguntan si deseas o no recibir esta información. Ahí hacemos el llamado a la gente, pues para que si no gusta recibirlo, pues manifieste su voluntad en ese momento y tampoco va a recibir. Hay una violación a la privacidad, totalmente. Hay muchos contratos que, por ejemplo, si sacamos una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, hay muchos contratos que firmamos y que no vamos a leer, ¿no?, de manera extensiva, y en la cual al firmar podemos estar autorizando a que nos llamen para hacer ese tipo de publicidad. Para evitar este tipo de llamadas, la Conducef cuenta con el registro público de usuarios que no deseen información publicitaria de productos y servicios financieros, el REUS. Es un registro en el cual las instituciones financieras en general, no solamente los bancos, están obligadas a consultar, y en este registro tú te incluyes o nos llamas por teléfono si quieres aparecer en este registro para no ser molestado con publicidad. A este registro lo llamamos REUS, registro de usuarios, y pues cuando una persona está recibiendo llamadas para que le ofrezcan productos financieros, pues se puede registrar, y si está registrado y aún la sigue recibiendo, pues evidentemente va a presentar una queja con nosotros y nosotros emitimos una sanción a la institución que lo esté haciendo. También se trabaja en una nueva normativa a través de la cual las instituciones financieras estarán obligadas a brindar una clave a los usuarios para cancelar en los primeros 5 días el servicio contratado vía telefónica. El Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Los estudiantes de Derecho ya pueden hacer sus prácticas profesionales en los centros de justicia penal federal. El Instituto de la Judicatura Federal y la UNAM firmaron un convenio para que alumnos de la licenciatura en Ciencia Forense realicen prácticas profesionales en los centros de justicia penal federal. Por cada juez de control hay una plaza disponible para estudiantes de esta nueva licenciatura. El perfil del científico forense está creado de manera que conoce el nuevo sistema penal acusatorio, cuál es el papel de la prueba científica en este proceso, cómo se integra la prueba, la relevancia de la cadena de custodia, de la integración del dictamen y del desahogo de la prueba en este sistema de audiencias orales, en donde hay técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Es una materia nueva, es muy importante, porque hasta ahorita pues el Poder Judicial se ha nutrido por licenciados en Derecho, estrictamente de la carrera de Derecho, pero esta modalidad de ciencias forenses que el convenio se tiene con la UNAM hasta el momento, pues es como un aire fresco para nosotros, porque estos chicos vienen capacitados en otras técnicas. El científico forense tiene formación multidisciplinaria,
Sus conocimientos abarcan desde la bioquímica, medicina, físico-matemáticas, psicología y criminalística. Para conocer cómo tendría que integrarse la investigación de los hechos desde las diferentes aplicaciones científicas, integrarlas y poder estructurar en equipo con la policía y con los agentes del Ministerio Público una investigación de los hechos integral y sólida. Micheas Cofradía es estudiante de la primera generación de la licenciatura en Ciencia Forense. Actualmente realiza su servicio social en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente en la Ciudad de México. Bueno, en este Centro de Justicia Penal yo lo que espero hacer es ver cómo se pone en práctica el nuevo sistema de justicia penal, que la Judicatura como órgano federal está a la vanguardia. Quiero ver cómo se ve en la vida real y reflexionar cómo apoyaría al científico forense en cada una de estas etapas. Desde luego son auxiliares de la jurisdicción, de tal manera que pueden fungir como consultores técnicos, por ejemplo, que es una figura que previene el Código Nacional de Procedimientos Penales y que beneficia para los centros de justicia del sistema acusatorio. Entonces es muy importante que ellos conozcan la práctica de cómo opera el centro de justicia y que a su vez pues nosotros sepamos cómo opera y qué programa de estudios contiene esta nueva licenciatura de la UNAM. El trabajo de los científicos forenses es relevante en la integración de las pruebas. Este tipo de pruebas están tomando una relevancia importantísima en el mundo de la justicia. Poderlas considerar, tener en cuenta, valorar, es una cuestión que significa un reto enorme para el juez y tiene un impacto directo en el área social. El juez toma decisiones que impactan no solo en la vida de los justiciables, sino también en una armonía social y en un sentimiento de justicia y de paz, que es lo que está necesitando nuestro alrededor. Yo creo que el reto es grande, puesto que esta licenciatura es nueva. Por ejemplo, va a ser muy difícil para mi generación, ya que somos los primeros y como tal nuestra figura no aparece, por ejemplo, en las convocatorias, pero considero que en cuanto al gobierno federal ya nos están tomando en cuenta, puesto que con el nuevo sistema de justicia penal se busca que tomen en cuenta más los peritajes, los argumentos científicos, más que los testimonios, y creo que eso es un gran avance. La formación multidisciplinaria de los egresados de la licenciatura en Ciencia Forense tiene aplicación directa en el sistema penal acusatorio, ya que estos profesionales pueden actuar en las áreas de prevención del delito, procuración de justicia y administración de justicia. El Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Hacemos una pausa, es muy breve, y regresamos a este programa especial del Consejo de la Judicatura hoy. Todas las personas involucradas en un juicio tienen derecho a que se protejan sus datos personales. Vamos a ver cómo reciben capacitación en esta materia los impartidores de justicia. En el primer cuatrimestre de 2017, el Consejo de la Judicatura Federal recibió casi 2,000 solicitudes de acceso a la información, 1,264 relacionadas con asuntos judiciales y 564 sobre temas administrativos. ¿Quién decide si esta información es pública o reservada? ¿Qué dice la ley sobre la protección de datos personales en resoluciones judiciales que se hacen públicas?
Estas fueron algunas de las interrogantes que se plantearon en el Encuentro Regional de Transparencia y Acceso a la Información con órganos jurisdiccionales que se realizó en la ciudad de Mérida, Yucatán. Los retos es que en el día a día de la labor jurisdiccional deben de estar ponderando estos dos derechos al momento de elaborar las versiones públicas de las resoluciones que se emiten. Esto es de una vital importancia porque a través de la nueva regulación prevista en la Ley General de Transparencia y en la Ley Federal, así como en los lineamientos emitidos por el INAI, se establecen los parámetros bajo los cuales se deben elaborar estas versiones públicas y los cuales deben de ser analizados casuísticamente en cada una de las determinaciones que se elaboran. Durante 2 días, jueces y magistrados se reunieron con especialistas para intercambiar experiencias en materia de transparencia. Dar a conocer sus fallos no es asunto novedoso. Sin embargo, las leyes han sido modificadas y existen nuevas obligaciones para los impartidores de justicia. En materia de protección de datos personales, me parece que ya el Poder Judicial de la Federación ya lleva un camino bastante recorrido, pues previo a estas reformas constitucionales de 2014, pues ya el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial de la Federación, a través de su Tribunal Electoral, ya contaban con normatividad previa, pues la Ley de Transparencia, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información de 2002, les daba facultades para establecer su propia normatividad interna. Posterior a las reformas de 2014. En el encuentro, los juzgadores coincidieron en que al hacer pública una sentencia, se debe velar por la protección de los datos personales, al mismo tiempo que se garantiza el acceso a la información. Estos dos derechos fundamentales tienen una frontera en la elaboración de estas versiones públicas, porque por una parte está la información a la que desea acceder cualquier ciudadano y que en términos de la ley es pública, pero también está aquella información de diversos ciudadanos que debe estar tutelada a través de la eliminación en la respectiva versión pública. Entonces, en este tipo de documentos es donde convergen estos dos derechos y es donde debe existir una frontera entre lo público y lo que debe clasificarse como confidencial. Hoy en día, la sociedad no solamente está interesada en conocer el resultado de las decisiones jurisdiccionales, también está interesada en saber cuál es el proceso, cómo se llegó a ellas. Para eso es importante la transparencia y por eso es importante encuentros como este, porque nos permitirá adentrarnos al saber cuál es la mecánica para llevar a cabo esa transparencia. Este encuentro forma parte de la capacitación permanente que imparte el Consejo de la Judicatura Federal en materia de transparencia a los juzgadores, sus equipos de trabajo y personal administrativo. El Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Vamos a recordar con el comentario de un especialista el centenario de la Constitución de 1917. La Constitución, a partir de la reforma a la misma en el artículo 1, donde incorpora todos los derechos humanos que estén contenidos en los tratados internacionales que forman parte de la Constitución, entonces con eso nos da una apertura para considerar que los niños, las niñas y los adolescentes tienen todos los derechos humanos que se contengan en todos los tratados internacionales. Particularmente, la Convención sobre los Derechos del Niño es el instrumento internacional que contempla específicos derechos de los niños. Entonces, deberíamos de entender que los derechos humanos que están en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Convención Americana reconocidos hacia todas las personas, en la americana, y en particular el artículo que dice que los niños y la familia merecen protecciones especiales, se deben de entender contemplados o incorporados en la propia Constitución. El artículo 4 de la Constitución específicamente estipula que la infancia
deben de, todos los asuntos relacionados con ella, se debe de aplicar un principio que se llama principio del interés superior de la infancia. Este principio es el que debe regir cuando se trata de tomar decisiones que atañen a los niños, niñas y adolescentes. Específicamente también habla del derecho a la educación en ese mismo artículo 4, su derecho a la vida, a su bienestar y el desarrollo. También habla de el derecho al descanso y libre esparcimiento, que si bien, como mencioné anteriormente, son derechos que corresponden a todas las personas, el derecho a la vida, el derecho al descanso, etcétera, se potencializan y se reconocen específicamente en ese artículo, porque para las niñas, niños y adolescentes es muy importante garantizarles, por ejemplo, este descanso, este libre esparcimiento, porque es a partir de esas circunstancias que ellos, por ejemplo, aprenden y se desarrollan en condiciones óptimas y de bienestar. También está su derecho a la identidad, ¿no? Contar con un nombre, lo cual les va a dar personalidad jurídica, y todas las demás posibilidades que esto apertura, por ejemplo, pues poder ir a la escuela, necesitan tener un nombre, atañe con relación a su derecho a la salud. Entonces, hoy en día la interpretación sistemática de los derechos humanos nos lleva a entender que los derechos se deben de interpretar de manera dinámica y de manera sistemática. Cuando nos dice la Constitución que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, esto a su vez debe entenderse como que esta vida tiene que ser en condiciones dignas, gozando de una buena salud, de una educación de calidad, de una buena alimentación y a su vez de los derechos sociales que corresponden a todas las personas, como gozar de una vivienda digna, por ejemplo, y tener seguridad social, por ejemplo. Entonces, los derechos de los niños no los podemos limitar en la Constitución o decir son específicamente los que están en el 4 o los que están en el 18 constitucional relacionado a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal o que han cometido un hecho que la ley señala como delito. No solamente están en esos dos artículos, sino debemos de entender que los derechos de las niñas, niños y adolescentes se encuentran reconocidos por la Constitución, aquellos que están en todos los tratados internacionales de derechos humanos que hablan de los derechos de las personas. El artículo primero, cuando dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, evidentemente incluye a las niñas, niños y adolescentes al ser personas. Entonces van a tener los derechos vastos que estén en todos los tratados y específicamente lo que sí estipulan tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la propia Constitución es que cuando se trate de niñas, niños y adolescentes deberemos de aplicar siempre el principio del interés superior de la infancia, que implica un principio de darles prioridad a sus necesidades y a sus requerimientos por encima de cualquier otro interés que se pudiera encontrar, digamos, compitiendo con sus propios intereses. Se debe de priorizar el interés superior de la infancia, del niño, niña y adolescente. Un derecho específico que últimamente se ha reivindicado y se ha mencionado mucho es el derecho a que ellos tengan voz o participación, se les escuche en los asuntos en donde ellos están involucrados, es decir, en los asuntos civiles, administrativos, penales, de cualquier índole que ellos formen parte, deben de escuchárseles. El Ministerio Público, el juez o una jueza debería de escucharles y tomando en cuenta la capacidad de juicio que ellos puedan manifestar y su autonomía progresiva, porque desde una perspectiva moderna y garantista se habla de que las niñas, niños y adolescentes van adquiriendo una autonomía progresiva hasta llegar a la adultez. Entonces, con base en eso, hay que tomar en cuenta la voz y el punto de vista que las niñas, niños y adolescentes puedan manifestar con relación al asunto que a él lo involucra.
momento de hacer una pausa, regresamos, estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Ante los retos que plantea el nuevo sistema de justicia penal, un nuevo perfil de peritos se forma en las aulas de la máxima casa de estudios. La transformación del sistema de justicia penal en México va más allá de la construcción de salas para juicios orales. Se necesita personal altamente capacitado en todas las materias y disciplinas para hacer efectivo el derecho a una justicia pronta y expedita. Bienvenidos a la escena del crimen. Este lugar técnicamente se debe llamar lugar de la investigación y en la licenciatura en ciencia forense el objetivo de este lugar es entrenar a los alumnos en el procesamiento del lugar de la investigación. En la Universidad Nacional Autónoma de México se preparan los futuros peritos, estudiantes que reconocen la importancia de la prueba pericial y científica dentro del nuevo sistema de justicia penal. Conocen de perfiles criminales, técnicas de entrevista, victimología, también se toman clases de criminología, de manera que ellos tengan una formación integral en todos los campos de la ciencia que pueden tener aplicación en el trabajo científico forense durante la investigación de los hechos. No es una labor trivial y se ha trivializado en una sociedad emergente como es la mexicana, donde más bien ha tenido un carácter administrativo de ir a recolectar al cadáver. Como consultor técnico, figura que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, podría colaborar con el órgano jurisdiccional para determinar qué tan viable es admitir una prueba, considerando cuestiones técnicas muy especializadas. Del trabajo con los jueces y magistrados, nos parece que también podría ser un buen aliado en asesorarles respecto de los alcances de las pruebas científicas. De noviembre de 2014 a diciembre de 2016, en los Centros de Justicia Penal Federal fueron procesadas más de 15,000 causas penales, asuntos en los que expertos en diferentes disciplinas presentaron dictámenes sobre pruebas ofrecidas por las partes en conflicto. El perfil de las personas que deben de procesar un lugar de investigación es extremadamente complejo. Y cuando el Sistema Nacional de Seguridad plantea que todos los policías pueden estar facultados, o los policías facultados pueden procesar lugares, habría que pensar si esos policías tienen el perfil para hacer una labor que tiene una complejidad. Los alumnos de la licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM reciben una formación multidisciplinaria que incluye el estudio de física, química, derecho, psicología, criminalística, genética forense, antropología forense, toxicología y balística, entre otras. Esta licenciatura se crea como respuesta a la necesidad que el país está teniendo por la modificación de los juicios orales. Entonces, esta implementación le exige a la nación que procure profesionistas que sean íntegros. Esta carrera tiene como finalidad precisamente que los científicos forenses que salgan de aquí traten de mejorar y hacer pues, que esta impartición de justicia en este nuevo sistema penal que se está implementando sea correcta, sea adecuada. Académicos y especialistas coinciden en que además de dominar una disciplina, el perito debe contar con una formación ética que legitime su actuación. Esto responde a un interés colectivo, un interés nacional de tener perfiles profesionales con un alto grado ético y un alto grado de responsabilidad que puedan ser partícipes de la impartición de justicia en México. Ya nos vamos, pero como es costumbre, antes de despedirnos, le dejamos con una reseña de una película relacionada con el mundo del derecho.
Primera Plana es una película muy interesante. La podemos analizar del lado del periodismo y del lado judicial. Porque nos muestra la investigación que el Globo de Boston empezó en 2002 sobre un caso de abuso sexual de un sacerdote de la Iglesia Católica sobre un niño de su congregación. Un caso o una acusación que ya le había llegado al diario, pero que no se había seguido, y en 2012 es retomada, y los periodistas del Globo de Boston empiezan entonces a investigar, empiezan a entrevistar gente y empiezan a desenredar o a desempolvar documentos, y se dan cuenta de que no es un sacerdote, sino que hay más involucrados. Empiezan a pensar, ¿8? Dicen, son demasiados. Al final son decenas de sacerdotes los que están involucrados en el abuso sexual a menores, en casos de pederastia. Y esto lo sabía el arzobispo de Boston, el señor Lowe. Él lo sabía y lo había tapado. ¿Qué es lo que hacía la Iglesia Católica? Si a un sacerdote lo acusaban de haber abusado de un niño, lo movían, decían que estaba enfermo, lo mandaban a rehabilitación y después lo colocaban en otra responsabilidad. Y eso se la pasó haciendo con un gran número de sacerdotes, y esto es lo que va saliendo a la luz en esta investigación del Globo de Boston, que después le ganó un Pulitzer. Primera Plana lo que hace más de una década después es recoger y reambientar y darnos a conocer esa investigación, que les digo, por el lado de vista del periodismo es muy interesante porque nos muestra la forma en la que opera un diario, en la que investiga y en la que busca ir desentrañando o ir superando los obstáculos que están interponiéndose entre la información y el periodista, el comunicador, y por el otro nos muestra cómo hay siempre, lamentablemente, grandes presiones, grandes grupos de poder que tratan de que el sistema judicial no camine y tratan de entorpecerlo. ¿A qué me refiero? A que la Iglesia Católica de Boston empezó a entorpecer la labor del diario, empezó a entorpecer también más adelante la labor de las autoridades. Había una presión que empezaba con el somos amigos, ¿no? Tú eres católico, ¿por qué quieres golpear a la Iglesia Católica? Hasta que grupos de creyentes iban a protestar por lo que consideraban un ataque a la religión. Y ojo, son dos cosas diferentes. Una cosa es la religión, que es respetable y debe ser defendida como tal, la religión, y otra es la Iglesia, que es administrada y es ejecutada por hombres que pueden cometer delitos como los que muestra esta película, que vale la pena, en serio vale mucho la pena verla. Les decía, un lado es el periodístico, pero el lado judicial también nos damos cuenta como de que muchas veces, lamentablemente, la rueda de la justicia, este carro pesado, no puede caminar con la agilidad que se desearía, ¿no? Hay que decir nada más para terminar que el primer acusado por el artículo del Boston murió años después, hace muy poco fue acuchillado en la cárcel por uno de los presos. Entonces, una repercusión sí tuvo. Hubo gente que fue a la cárcel al final y hubo gente como el arzobispo que fue removido de la arquidiócesis de Boston, fue llevado a Roma, donde tiene un cargo honorario y por ahí tiene cierto poder. Bueno, ya ahora no, porque ya cumplió más de 80 años, ya fue removido, se tuvo que retirar de sus funciones, pero si no hubiera salido esta investigación, no se habría juzgado el caso y no habría habido alguna repercusión, juzgado más en lo mediático, ¿no? Lamentablemente, que en lo judicial allá en los Estados Unidos, pero no habría repercusiones, que afortunadamente hubo, y todavía se sigue esperando la reparación del daño a muchos de los niños que fueron abusados, no solamente en Boston, sino en los Estados Unidos, en México y en muchas otras partes del mundo. Así llegamos al final de este programa especial. A nombre del equipo de producción que lo hace posible, les recuerdo que lo esperamos la próxima semana. Soy Verónica González, quédese en la señal del Canal Judicial.